Aquí tomando cafecito a esta hora de la mañana con un pocillo esmaltado que nos regalaron. Bien, les voy a mostrar aquí la Biblia para que ustedes me acompañen a leer. Estamos mirando el Evangelio según San Lucas y estamos en el capítulo 21, donde el Señor está hablando en el versículo 20. Aquí les muestro en la pantalla. Creo que ya lo están viendo. Ahí está. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Estamos acá en este versículo 22, aquí estamos, eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Este versículo tiene mucho que estudiarle, así que ahí estaremos plantados hoy. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ahora vamos a mirar todas porque no tenemos tiempo, pero hay bastante que leer de esto, hermanos. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Estamos hablando de Jerusalén. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí fue donde terminamos diciendo que, por lo que dice en este versículo 24, podemos asumir que la mayoría de cosas de las que Lucas dice se refieren a ese primer cumplimiento que hubo en el año 70 con la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y lo decimos porque después de que Jerusalén caiga a filo de espada, será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, después de la caída, del desastre que viene sobre Jerusalén, vendrá un tiempo en el que los dominarán, subyugarán. De esta expresión, los tiempos de los gentiles, volveremos a hablar más adelante también. Y entonces decíamos en los otros evangelios, en Marcos y en Mateo, no se habla de esta manera, sino que cuando más bien comienza acá, cuando ya ocurre esa abominación desoladora, entonces es cuando tienen que huir y aparecerá. Inmediatamente aparecerá el Señor. Así que Jerusalén aquí cae antes de que los tiempos de los gentiles lleguen, y en los otros evangelistas los tiempos de los gentiles han llegado a su máximo con esa abominación desoladora y Jerusalén va a caer, pero aparece el Mesías. Esa es pues la diferencia entre estos dos puntos de vista. Vamos a hacer una oración. Ya leímos, vamos a orar ahora para que sea Dios hablándonos, dándonos luz, como digo, en estos temas. Señor Jesús, habla nuestra vida hoy, Señor. Ilumínanos con tu Santo Espíritu, danos entendimiento, danos sabiduría. Ayúdanos a comprender bien lo que leemos, Señor, que entendamos las Escrituras y que ellas puedan ser luz para nosotros, ser esa antorcha que guíe nuestro camino. Háblanos a todos, Dios, a los amigos, pero también a los hermanos, Señor. Ayúdanos a estar listos, apercibidos, preparados para nuestro encuentro definitivo contigo, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, quiero enviar también un saludo de condolencia a mi prima Carolina, que a veces está por acá también conectada por el WhatsApp, nos escribe y
Decirle que en estos momentos de dificultad, nuestro refugio es el Señor y que debemos estar siempre listos para encontrarnos con Él. A toda hora debemos estar preparados porque así como dice la Escritura que no sabemos el día ni la hora en que el Señor ha de venir, tampoco sabemos usted ni yo el día ni la hora en que debamos pasar a la eternidad. No hay que estar enfermo de cáncer ni estar en un estado terminal para pensar en que voy a pasar a la eternidad. No, mucha gente sana, sin ninguna enfermedad, con todas sus fuerzas, jóvenes, dan un mal paso y hasta ahí llegaron. O accidentes que ocurren en esta vida. Así que siempre debemos estar preparados. Preparados para nuestro encuentro con el Señor. Bueno, hemos dicho ya, este creo que es el quinto programa que le dedicamos a esto. Es que uno comienza a mirar aquí detallitos, hermano, y ahí se le va el tiempo. Que la profecía, los textos proféticos, honestamente, son los textos más difíciles de interpretar. Y todos tenemos en nuestra mente algunos, vamos a usar la palabra entre comillas, prejuicios. Tenemos algunos paradigmas, tenemos algunas formas de entender por cómo nos criaron, por quienes nos enseñaron, por nuestra propia cultura, ¿ve? Nuestra cosmovisión particular o cultural o denominacional también. Y entonces así nos acercamos a las escrituras y pues de esa manera lo vemos. Lo difícil es quitarse los lentes y poder mirar sin lentes, ¿no? Lo que las escrituras dicen. Eso no es tan fácil. Y además se requiere, como hemos dicho antes, pues cierto conocimiento también de la palabra de Dios para interpretar apropiadamente las escrituras. Específicamente estos temas. Fíjense que aquí estamos en un versículo que dice: estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿A qué cosas que están escritas se está refiriendo? Entonces, para poder entender esto, yo debo conocer la Biblia. Si no conozco la Biblia, si no sé qué es lo que la Biblia dice, pues hombre, cualquier cosa que me ocurra a mí la diré. Por eso debemos leer la palabra de Dios. Hace algunos años estaba leyendo una historia del cristianismo de este señor Paul Johnson, y él en su volumen de historia del cristianismo cuenta que algunos papas llegaron a hacerlo sin ni siquiera haber leído la Biblia. Ahí está, usted puede documentar sobre eso. Es decir, gente que ni siquiera leía la Biblia y llegó a ser cabeza de una denominación eclesial. Uno se pregunta, ¿y cómo será posible, no? Bueno, pregúntese eso. Yo también me lo pregunto, ¿cómo será posible eso, no? ¿Cómo será posible que alguien hable de la Biblia sin conocerla? Debemos conocerla bien, conocer la palabra de Dios. No solamente unos versículos, sino conocer a profundidad. Y eso, como he dicho ya en otras oportunidades, toma tiempo. Toma tiempo porque la Biblia es un volumen grueso que demanda siquiera unas 80 horas a buen ritmo de lectura. Vamos terminando de leer ahora la Biblia de manera cronológica y ya llevamos 70 horas y no hemos empezado el Nuevo Testamento. Así que yo creo que se van a ir como 90 horas en esta lectura que estamos haciendo en las mañanas. Precisamente ayer terminando de leer Ezequiel y Daniel, estamos en esos. Son profetas que vivieron la época del exilio en la cautividad allá en Babilonia. Y Ezequiel en el capítulo 38 y 39 habla de Gog y Magog. Y entonces, pues tiene que ver con lo que estamos aquí mirando un poco. Unas profecías que no se han cumplido, pero que se cumplirán definitivamente. Y también, insisto, tienen que ver con el pueblo de Israel, sobre
el pueblo de Israel. Hay gente que, pues, hombre, no valora o no, ¿qué decimos? Sí, no, piensan que ellos van a descubrir todo, ¿no? O sea, nos han enseñado, hemos tenido maestros, hay una, entre comillas, una tradición, ¿verdad? Pero llegan ellos y dicen, no, 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 un momentico, yo voy a descubrir aquí el agua tibia. Si Dios le habló a ellos, ¿por qué no me puede hablar también a mí? Y yo creo que eso es falta de humildad también. Yo le invito, hermano, estudioso de la palabra de Dios, a que reconozcamos que Dios no ha encerrado toda la revelación para mí nada más. No, Dios la ha dado a su iglesia, a su pueblo. Entonces siempre me gusta hablar del hermano Eduardo Forero que nos enseñaba hermenéutica y él decía, ponga a prueba, ponga en el filtro pues. Y uno de los filtros que él decía, uno de esos filtros es qué nos han enseñado los maestros, qué nos han dicho. Y bueno, es bueno tener eso en mente a la hora también de estudiar esto. Aunque lo que nos dicen los maestros y lo que nos dicen los hermanos y lo que uno mismo predica, pues es la opinión de cada cual, ¿verdad? A menos que usted esté leyendo literalmente la palabra de Dios. Pero de todas maneras, ¿por qué el hermano dirá esto? ¿Por qué pensará de esa manera? Bueno, así como usted también cree, Dios me habla a mí, solamente a mí, pero y a los demás no. Dios habla a la iglesia. Y mi revelación, eh, mi interpretación de la palabra no puede ir en contravía de lo que el Espíritu le ha dado a la iglesia. La iglesia debe decir amén. El profeta hable y la iglesia juzgue, dice la palabra de Dios. Pero una vez más, para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Por eso le voy a dedicar un tiempito a leer unos pasajes de la palabra y a recordar para que conozcamos o recordemos y entonces no basado solamente en comentarios, sino por lo que la palabra de Dios dice, afirmemos lo que estamos diciendo. No es nada más porque se nos ocurre decir, no, que aquí no aparece la iglesia. Y entonces algunos no creen de esa manera. Y viven pendientes más bien pensando y preparándose para pasar por la gran tribulación, cuando en la Biblia se nos dan claras muestras, claras señales de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Trataremos de tema también más adelantico en su momento, pero lo vamos a tratar también acá. Algunas pruebas bíblicas que demuestran que la iglesia no pasará por la gran tribulación, pero una de estas es este que vamos a hablar hoy, el día del Señor. Este día del Señor no es para la iglesia. Es un periodo de retribución. La vez pasada estábamos mirando esto, acerca de ese periodo de retribución, un tiempo de angustia para Jacob, leíamos en Jeremías, y tiempo de angustia para tu pueblo en el libro de Daniel, un día de ira, de furor, de venganza. Eso lo leímos la vez pasada. Ya creo que era el quinto programa que hacemos respecto a esto. Me da risa porque uno comienza así, pero se va alargando y alargando y alargando, y ahí vamos a llegar al programa 40, como hace un amigo mío aquí, un vecino, pastor, compañero, que yo le tomo el pelo porque digo, vamos a hacer el estudio de tal libro de la Biblia, episodio número 58. Así vamos con esto. Bien, miremos el día del Señor, porque las cosas que están escritas, ¿de qué escribieron los profetas? ¿A qué se referían los profetas cuando hablaban de ese día de retribución, día de pago, el día del Señor? Se referían siempre a lo mismo. El día del Señor es una expresión que aparece muchas veces, el día de Jehová. En el Antiguo Testamento, Pablo habla del día del Señor, Pedro también habla del día del Señor, lo miraremos luego.
Pero vamos por ahora a mirar lo que dicen los profetas, porque son las cosas que están escritas y que se han de cumplir en esos días de retribución. Son días de retribución, ya lo leímos la vez pasada, de ira, de venganza, y se cumplirán las cosas que están escritas. ¿Cuáles cosas? Bueno, pues vamos a enfocarnos en esta media horita que nos queda. Uy, ya me quedan 20 minutos nada más. A mirar algunos pasajes lo más que pueda. Voy a hacer un poco rápido aquí, pero quiero leerlos para que usted los tenga en mente. Clásicos de los libros proféticos sobre el día del Señor. Y vamos a llegar a la conclusión de que el día del Señor, la expresión el día del Señor, pues no siempre se está refiriendo a lo mismo. Esas son cuestiones que hay que tener en cuenta también siempre a la hora de interpretar la palabra, hermanos. La palabra, la Biblia, o en la Biblia, no siempre una expresión o una palabra significa lo mismo en todas partes donde aparezca. No, siempre es bueno mirar el contexto en el que aparece para sacar el significado de esa frase. Así que no tiene un inequívoco significado en la literatura profética, sino que, por ejemplo, se pronuncia a veces para hablar sobre el día del juicio del Señor sobre Judá o sobre una ciudad en particular o sobre también algunos pueblos alrededor de Judá. Será un día histórico que ya pasó, además, porque en ese momento era futuro, pero ya pasó. Pero en otras porciones también aparece como para referirse el día del Señor a un día escatológico, un día de la era final, en el que el juicio del Señor vendrá sobre los malvados y también inaugurará un poderoso y sublime reino sobre esta tierra. Ahora déjeme decirle que el día del Señor, la palabra día, yom en el hebreo, pues no necesariamente se refiere a 24 horas exactas. Puede ser un tiempo, un periodo de tiempo. Y eso es lo que algunos usan, quizás para decir que la Tierra tiene millones de años, pero resulta que en Génesis 1 sí se podemos demostrarlo, no es el tema ahora, pero en Génesis 1 sí podemos demostrarlo que la palabra yom allá significa 24 horas, un día como lo conocemos hoy en día. Otro tema para tratar en alguna oportunidad, pero no es hoy. Así que vamos a mirar entonces lo que los profetas nos dicen acerca de ese día del Señor, el Yom JHBH, que es como aparece en el texto hebreo, literalmente. Muchos profetas, no todos, pero muchos, y algunos que no mencionan esta expresión, usan otra parecida, como en los postreros días, en aquel día, y otros más. Pero la mayoría usan el día del Señor. Entonces, es un día cuyo misterio, cuyo secreto, digámoslo así, entre comillas, Dios ha ido revelando a los profetas, quienes desde el principio, hay algunos que piensan, hay algunos estudiosos que del Antiguo Testamento que dicen que Abdías fue el primero de los profetas escritores. Y también Joel, algunos ponen a Joel al final, pero otros lo ponen al principio en esa cronología. Profeta del siglo VIII, Joel. Y se refirieron al día del Señor. Entonces, estos, si fuera así, como estos estudiosos argumentan, que vivieron en esa época, Joel y Abdías, pues serían los primeros en hablar claramente del día del Señor como un juicio para una nación, Edom particularmente, pero también luego Joel le da una connotación final en los posteriores tiempos y que esa etapa o ese día sería precedido por algunas señales. Vamos a mirar los textos ahora, como la del derramamiento del Espíritu Santo que hemos nosotros los pentecostales usado tanto en el libro de Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Allí están, en esta profecía de Joel se está hablando del día de Jehová, el día grande y terrible, como vamos a leerlo ahora. Entonces vamos a empezar a mirar con el texto,
con la Biblia, vamos a empezar a mirar algunos pasajes de la palabra de Dios sabe que quiero compartirles a ustedes algo antes, hermanos. Aquí los que puedan vernos, vamos a mirar acá una gráfica que tengo aquí, que la otra vez mostraba y quiero volver a hacerlo para que usted mire que no tenemos nosotros quizás. Acá está. Vamos a mirar esta grafiquita, que una vez la mostré aquí, pero me parece interesante volverla a mostrar. Esta es la gráfica, llaman algunos la gráfica de la profecía, ¿no? Aquí están los profetas del Antiguo Testamento y ellos están viendo al futuro, pero ellos ven al Mesías, ven también al Anticristo y ven el reino que se inaugura. Fíjense esta línea aquí, lo que los profetas ven. ¿Qué ven los profetas? Ven al Mesías, sí, ven también Pentecostés, Joel habla de eso, se derramará el Espíritu antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Aquí está, él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, acabará con el anticristo e inaugurará su reino. Hay textos allí claves importantes que demuestran que eso no se ha cumplido aún, está por cumplirse, sí. Pero lo que me llama la atención de esta gráfica, lo que quiero decirles es que ellos no veían, los profetas no veían este periodo, ellos no vieron el periodo de la iglesia que está acá. Ese es el periodo de la iglesia. En este periodo estamos viendo nosotros. Muy pronto nos iremos, saldremos a recibir al Señor en el aire y se manifestará este impío, este inicuo, 7 años y vendrá el Señor. En esta gráfica que sigue lo podemos ver más claramente esa perspectiva, que es una perspectiva, por supuesto, dispensacionalista, pretribulacional, porque creemos que el arrebatamiento será antes de este periodo llamado la Gran Tribulación, y premilenial, porque creemos también que el Señor regresará aquí con sus santos, regresará antes de que se inaugure el reino milenial. Entonces, este periodo de los 7 años es el periodo del que se habla más que todo en el Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el 18. En el libro de Apocalipsis están los sellos, las trompetas, las copas de la ira, de la ira. Entonces, esto es algo importante para tener en cuenta a la hora también de interpretar la profecía. Decíamos en el primer programa que hicimos del discurso escatológico que las preguntas que hicieron los discípulos se referían a 2 acontecimientos: la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y el retorno de Cristo, señales de tu venida. Entonces, ninguno de los dos tiene que ver con la iglesia. Uno ya se cumplió en el año 70, como estábamos viendo la vez pasada con Lucas, y decíamos también, ténganlo en cuenta eso, ¿no? Que la profecía, especialmente la profecía apocalíptica, puede tener un cumplimiento cíclico, se puede repetir el mismo acontecimiento varias veces, y ya dimos ejemplo de eso la vez pasada. Y también tenga en cuenta lo otro que vimos de ese tipo de profecía, que es parentética. Está hablando de una cosa, pero a veces mete una frase que no corresponde a eso, sino que corresponde a otro episodio, y eso también complica la interpretación y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a mirar entonces algunas porciones de la palabra del Señor que nos hablan específicamente del día del Señor. Yo les decía de Abdías. Abdías, vamos a mirar el texto, nos habla de algunos juicios que emitirá el Señor sobre el pueblo de Edom. Los edomitas eran parientes de los israelitas. Aquí tengo. Ahí está la profecía de Abdías. Entonces, así ha dicho Jehová en cuanto a Edom, los edomitas.
Recuerde, de Esaú venían ellos, el hermano de Jacob. Y el versículo 15, vamos a mirar Abdías, el capítulo 15 y el versículo 17. Aquí lo tengo. Porque cercano está el día de Jehová, pero ahora es sobre todas las naciones. Entonces, primero hay una profecía para Edom en el versículo número 1, pero en el versículo número 5 se amplía, 15, perdón, y dice que este día de Jehová no será solo sobre Edom, sino sobre todas las naciones, sobre todas las naciones. En el versículo 17 dice más, en el monte de Sión habrá un remanente. Esto es una esperanza, un remanente que se salve y será santo. En el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Estos temas en las profecías respecto al día del Señor marcan una época de juicio, una época de venganza, de retribución para los malos, pero también para los fieles, para el remanente habrá salvación. Entonces se inaugurará una etapa nueva de bendición. Eso lo dice Abdías, tiene un mensaje contra todas las naciones. Pero repito, ahí habrá también esperanza, porque habrá salvación. Y el versículo 21 dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Esaú, y el reino será de Jehová. El reino será de Jehová. Así que ahí también está el tema del reino mesiánico, la esperanza de Israel. Repito, algunos estudiosos, si usted consulta, piensan que Abdías pudo ser el primero en escribir, el primero de los profetas escritores, y que enseguida fue Joel. Vamos a mirar, aunque sea que el tiempo acá vuela, hermano. Vamos a mirar la profecía de Joel. Aquí estamos en Joel, en el capítulo 1, versículo número 15. ¡Ay del día! Es una exclamación. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Tremendo. En el 2:1, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi monte santo, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Al 2:11 también lo vuelve a mencionar. Vamos a buscarlo aquí abajo. Yo tengo aquí subrayado en mi Biblia. 2:11 dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová. Es un día grande. Grande es el día de Jehová. Sí, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? El día de Jehová. En el 2:31 vuelve a mencionarse. Dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Esto es la esperanza. Siempre le digo, hay una esperanza de salvación también. Todo aquel que invoque el nombre del Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Eso también lo leímos allá en la esperanza que tenían. Y en el 3:14 lo menciona otra vez, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor. Son las señales acerca de ese día grande y espantoso. Joel habla de la plaga de langostas, de una sequía que hubo en el primer capítulo, y eso es parte de ese juicio que el Señor está haciendo sobre el pueblo. Usa esa figura para hablar también de
de lo cerca que está el juicio que vendrá con Asiria primero y con Babilonia después. Pero de todas maneras, ahí también se menciona un juicio lejano de los postreros días. Aquí en el otro leemos, que acostumbramos leer, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga, antes que venga el día el día grande y espantoso de Jehová, el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya leímos ese pasaje, así que ahí está hablando de un día que vendrá después del derramamiento del Espíritu Santo. Ahí está, digamos lo que en este libro de Joel se puede decir que la profecía el tema del día del Señor está en 3 tiempos. Así como en el pasado vino la langosta, vino los insectos y devoraron todas las cosechas, así como en un futuro cercano va a venir Asiria, va a venir Babilonia, pero también en un futuro remoto después del derramamiento del Espíritu Santo vendrá ese día grande y espantoso de Jehová. Después. Entonces fíjese que en este mismo pasaje, y bueno, aquí ya terminamos con aunque hay muchos versículos más, hermanos, pero el tiempo es que el que vuela, para que leamos y entendamos. Pero fíjese que en este libro de Joel, el día de Jehová, el día del Señor, se refiere, repito, a 3 cosas. Ya pasó el día del Señor con la langosta, con el turbión, fue un juicio que ejecutó el Señor. Ya viene muy próximo el día del Señor con Asiria, con Babilonia. Y después de eso, el del derramamiento del Espíritu, eso pasará antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Eso es en un futuro remoto. Recuerde que Pedro dijo, este es el cumplimiento de lo que dijo Joel. Y con Pedro, en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, se empezó a cumplir. Y digo se empezó porque aún no se ha terminado de cumplir. Entonces nosotros también tenemos ese concepto. Bueno, la mayoría, algunos dicen, no, eso no es con nosotros. De la escatología inaugurada. Ya estamos en los últimos tiempos, pero aún no han terminado los últimos tiempos. O sea, empezó el cumplimiento, pero aún no se ha terminado. Se llama la escatología inaugurada. Se empezó a cumplir, pero aún no se ha terminado. Ayer o antier, o en estos días, está por aquí el primer ministro de Israel, seguramente, pues buscando más apoyo para la guerra que está librando allá en su tierra contra los palestinos, ese conflicto de palestinos. Aquí los domingos, cuando vamos para la iglesia a predicar, allí no por la Main Street, sino por la Church Street, están los manifestantes pro-palestinos. Y también habían allá, en las noticias salieron, ¿no? Y la gente vive muy pendiente del conflicto de los de Israel, allá con Israel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quisiera con mucho aprecio, hermano, que usted girara un poquito su vista y no mire tanto a Israel, que aunque algunos dicen es el reloj de Dios, es el el programa de Dios para Israel, está allí pausado, ¿a qué hora empieza ese reloj? Pero es que cuando ese reloj empiece, usted y yo empieza a correr otra vez, usted y yo no vamos a estar acá. Entonces lo que quiero invitarle es a que no mire tanto a Israel, no mire tanto a Benjamín Netanyahu,
Mire más bien a la iglesia. Mire más bien a nuestras promesas, las nuestras. Porque este día grande y terrible de Jehová, este día espantoso de Jehová, es para el pueblo de Israel. Para los israelitas, lo peor no ha empezado todavía. Lo peor está por venir. Decíamos la vez pasada, leyéndolo literalmente a Jeremías, es el tiempo de angustia. Y el Señor dijo, cual no hubo antes ni habrá después. Eso lo miraremos con detalle cuando hablemos de ese periodo de la gran tribulación. Pero usted y yo, iglesia, no estaremos allí. La iglesia se va con el Señor y empieza a correr aquí el programa con Israel. Eso también está en la profecía de Daniel que citamos hace unos días también, con la semana 70 que está allí en stand-by. La semana 70 no ha empezado y no se cumplió como algunos argumentan que se cumplió ya en el año 70. No, son dos cosas distintas. Lo que se cumplió en el año 70 fue la destrucción del templo, fue la destrucción de Jerusalén, pero faltan la venida del Señor. Y esas son señales previas a la venida del Señor. Pero esas señales no las vamos a ver usted ni yo, mi querido hermano. Porque usted y yo nos vamos antes de que esas señales aparezcan acá. Entonces, habrá un tratado, por supuesto, un tratado de paz. Pero quizás cuando haya tratado de firme, usted y yo ya no estaremos aquí, estaremos allá con el Señor en lo que se conoce como el tribunal de Cristo, porque eso sí, dice la palabra de Dios, algunos tampoco lo creen, pero la Biblia lo dice literalmente. El método de interpretación es muy importante. Si lo que la Biblia dice se puede entender de manera literal, ¿por qué darle otro significado? La Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuentas ante Él de lo que hayamos hecho aquí en la tierra. No será un juicio de condenación, pero será un juicio de recompensas. Y estaremos allá y estaremos en la presencia del Señor durante eso que aquí se celebra, se lleva a cabo, este día grande y terrible para el pueblo de Israel, pero no para la iglesia. Vamos a mirar los pasajes luego en el Nuevo Testamento que nos dicen que la iglesia no será parte de este periodo de la ira. El Señor nos libra de este periodo de la ira. Por eso le digo, más bien giremos un poquito la vista y deje de mirar tanto al Medio Oriente y mire a la iglesia. Y métase ahí, hermano, en su congregación y alabe al Señor y exalte al Señor y llénese del poder del Espíritu Santo y gócese en Él, que en estos días nos vamos de acá. Nos vamos a gozar con el Señor. Él lo prometió. Él lo prometió. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que el Señor lo prometió. Y el apóstol Pablo lo anunció también, inspirado por el Espíritu Santo, que muy pronto el Señor aparecerá y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en las nubes, en los aires, y así estaremos para siempre con el Señor. Yo sé que algunos viven pendientes de Israel para prepararse ahora sí, porque ya casi. Hermano, hoy puede venir el Señor. Esta tarde puede venir el Señor. No necesita que se firme un tratado de paz. No necesita que Estados Unidos le quite la ayuda a Israel, como algunos están esperando que ocurra. Para ahí sí, ahora sí viene el Señor. No. Gócese en Él. Nosotros estamos esperando no una angustiante esperanza. ¡Ay, qué angustia! Ya viene. No, es una esperanza bienaventurada, feliz. Nos vamos con el Señor. Debemos tener la mirada puestas en las nubes
¿verdad? Porque así le dijeron a los apóstoles el día de la ascensión. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Ah, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a dar gracias a Dios por este ratico. Yo creo, mi hermano Roberto, que voy a continuar otro programa más sobre el Día del Señor, leyendo otros pasajes más importantes que hay, aparte del de Joel y de Abdías, Isaías, Jeremías y otros más que hablan del Día del Señor, para que nos convenzamos realmente, escrituralmente, que ustedes y yo no pasaremos por ese periodo terrible que le espera a Israel. Repito, a Israel le espera algo angustioso, pero para usted y para mí, una esperanza feliz. Bienaventurado, bienaventuranza. Eso es sumamente dichoso. Una esperanza sumamente dichosa. ¡Ay! Pasar por la gran tribulación. No. Irnos de aquí antes de que eso empiece. Te damos gracias, soberano Señor, por esta mañana y este rato que pudimos aquí compartir estos pocos versículos, leerlos en Abdías, en Joel y entender, Señor, que tienes un programa para tu pueblo terrenal, para Israel, pero también tienes un programa para tu pueblo celestial, Señor, para tu iglesia, para tu esposa. Señor Jesucristo, te damos gracias por este privilegio que nos das de ser parte de este pueblo especial, Señor. Gracias, Señor, por ser parte de tu esposa. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu iglesia, por darnos esperanzas dichosas, felices, Señor. Y la Biblia nos dice, Padre amado, que quien tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como tú eres puro. Ayúdanos, Señor, a permanecer en santidad delante de tu presencia, tener nuestros vestidos limpios, estar preparados para nuestro encuentro en las nubes contigo en cualquier momento de esto, Señor. Y que mis hermanos también todos nos arreglemos contigo y que los amigos, Señor, también aprovechen este tiempo de gracia y echen mano ahora de la vida eterna y que no se queden aquí esperando las cosas terribles que vendrán para esta tierra, para esta generación en la que estamos viviendo nosotros. Te lo pedimos, amado Jesús, en tu nombre poderoso, Señor. Amén. Amén. Bueno, ayer estaba oyendo a alguien que decía que iba a estar luchando por los derechos reproductivos de la mujer. En otras palabras, iba a estar luchando porque le den derecho a las mujeres de abortar. Eso es lo que quería decir ella. Pero, hermano, alguien decía, si el Señor no emite un juicio, no derrama un juicio sobre esta perversa generación en la que estamos viviendo nosotros, decía esta persona, tendrá el Señor que pedirle disculpas a Sodoma y Gomorra por el juicio que ejecutó sobre ellos. Porque ciertamente esta generación en la que estamos viviendo ustedes y yo, hermano, pues yo no viví en la época de Sodoma y Gomorra, pero qué cosas tremendas que estamos viviendo, viendo y oyendo hoy en día. Por eso mejor preparémonos porque nos vamos de acá. Este no es el lugar de nuestro reposo, con todo y que nos gusta mucho aquí donde vivimos y donde estamos, pero no es el lugar de nuestro reposo. Esto citando aquí también a uno de los profetas menores. Esta tierra está contaminada. Nos vamos de aquí con el Señor. Hermano Roberto, muchas gracias. Y estimados hermanos, nos vemos Dios mediante dentro de 8 días. No deje de congregarse, hermano. Este fin de semana asista al lugar más cercano a su residencia. Congréguese, busque el rostro del Señor, busquémosle en oración. Estaba mirando, por ahí compartí un estudio que me llegó. ¿Cuántas veces oró Jesús? Si nuestro Señor nos da ese ejemplo,
cuánto más ustedes y yo debemos ser hombres y mujeres de oración. Le esperamos el domingo a las 10 para orar un rato, 10 de la mañana, en la 691 Main Street. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos